Dina, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bien, hermana. Qué bueno. ¿Usted cómo está? Bien. Pues, ¿qué haces que te veo tan pensativa? Es que me quiero poner la hora bien, pero no puedo. Ya estoy intentando, pero no la puedo arreglar. A ver, ¿te ayudo? Sí. Pues, si ya viste el instructivo, Dina. Ay, no. ¿No lo has visto? No, ¿cómo se usa eso? Mira, aquí viene el instructivo. Aquí te dice los pasos que debes de seguir para poner a tiempo la hora de tu reloj y también puedes programar la alarma. Pero es muy importante que sigas las instrucciones porque si no, no lo vas a poder poner a tiempo ni activar la alarma. Oh, bueno, lo voy a intentar. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué te parece si vas y lo pones a tiempo tu reloj? Sigues las instrucciones. En lo que tú vas, yo me quedo aquí con mis amiguitos y les cuento una historia muy hermosa de la Biblia. Bueno, ahorita vengo, niños. Voy a ir a reparar mi reloj. Que yo, quién sabe si pueda porque yo siento que va a estar bien difícil. ¡Nos vemos! Bueno, Dios les bendiga, amiguitos. Bienvenidos una vez más a Elim Kids. Es un tiempo muy precioso el que vamos a pasar el día de hoy. Vamos a traer una enseñanza. Si vieron a Dina cómo estaba batallando para poner a tiempo su reloj. ¿Por qué? Porque no sigue las instrucciones. Y saben que la historia que traigo el día de hoy para compartir con ustedes, de las que les voy a hablar, habla acerca de seguir indicaciones. ¿Saben lo importante que es seguir las instrucciones que se nos dan? Porque muchas veces podemos evitar muchos problemas o podemos solucionar problemas más pronto si seguimos las instrucciones. Y esta historia que les voy a compartir el día de hoy se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Y saben, habla de Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Y dice la palabra de Dios que era un hombre grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era un hombre muy valiente, muy valeroso en extremo. Pero ¿saben que Naamán había logrado tantas cosas en su vida? Él era general del ejército de Siria, pero él tenía un problema. ¿Saben? Tenía un problema muy grande, muy grave, y ese problema era que él estaba enfermo de lepra. ¿Saben lo que es lepra? Lepra es una enfermedad que te da en el cuerpo y empiezan a salir llagas, y esas llagas son como heridas que sangran y sale sangre y sale heridas así que sale la sangre y te da mucha comezón y no aguanto la comezón y el dolor porque donde se rascan esas heridas más se abren. Y saben que esas heridas no solamente están por fuera del cuerpo, sino que por dentro también del cuerpo salen esas llagas. Y esta enfermedad para la ciencia médica no hay una cura. Y en aquel entonces no había cura. Esta enfermedad él tenía que padecerla. Saben, él tenía muchas cosas, él había logrado muchas cosas en su vida, muchas victorias había obtenido y tenía muchas posesiones por todo lo que él había hecho, pero saben, de nada le servía porque nada podía sanarle de la lepra que Naamán tenía. Pero dice la palabra del Señor que en Siria, dice que habían salido de Siria bandas bandas armadas y que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, una jovencita, la cual servía
a la mujer de Naamán. Saben que esta jovencita la habían llevado cautiva, la habían llevado presa de Israel a Siria, y ahora esta jovencita se encontraba sirviendo a la esposa de Naamán. Esta muchachita venía, esta jovencita venía de Israel y se encontraba ahora sirviendo a la esposa de Naamán. Ella, al ver a Naamán en esa condición que él se encontraba, le dio mucha tristeza ver a Naamán cómo sufría a causa de la lepra que Naamán tenía. Y saben que cuando ella vio esto, ella le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, le dijo que si Naamán fuere a donde estaba el profeta de Dios, que vivía en Samaria, que estaba en Samaria, que si él fuera y se presentaba delante de él y le dijera que orara por él, Dios podía sanarlo. Esta jovencita es algo muy importante, es una clave en esta historia. ¿Saben por qué? Porque esta jovencita venía de Israel. Ella conocía al profeta de Dios, al varón de Dios, y ella conocía el poder de Dios y sabía que Dios a través del profeta podía sanar a Naamán. Entonces por eso ella con esa seguridad le decía a su señora, si Naamán fuera a donde está el profeta, el varón de Dios, y le dijese que orare por él, él sería sano. Entonces, ¿saben qué hizo Naamán? Cuando se enteró de lo que esta jovencita le había dicho a su esposa, Naamán preparó todo para salir a donde estaba el profeta de Dios, el varón de Dios. Y él preparó sus caballos, y él preparó sus carros y muchos presentes para llevar al profeta de Dios. Y él emprendió ese viaje. Y saben que ese profeta de Dios se llama Eliseo. Entonces él comenzó este viaje con sus caballos, con sus carros y presentes que llevaba para el profeta de Dios. Y cuando él iba por ese camino, ¿se imaginan qué difícil fue para Naamán hacer ese viaje de Siria a Samaria en la condición que él estaba? Porque él estaba lleno todo su cuerpo de heridas. ¿Se imaginan ir por aquel camino y el carruaje, los carros de caballo, brincando por las piedras, por el camino, por los pozos, y él lastimando sus heridas? Pero saben que él tenía la esperanza, él tenía la confianza de que él iba a ir y iba a regresar sano. Es por eso que él hacía este viaje, tal vez un viaje incómodo para él en esa condición que él se encontraba en aquel momento. Se encontraba enfermo y su cuerpo lleno de llagas, pero él sabía que si él iba a aquel lugar, él iba a venir sano. Y dice la palabra del Señor que llegó Naamán a la casa del profeta Eliseo, y su carruaje se estacionó frente a la puerta de la casa de Naamán. Entonces avisan a Eliseo que Naamán se encontraba afuera de su casa. ¿Y saben qué es lo que pasa más adelante, amiguitos? Que el profeta Eliseo le manda decir a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces al río Jordán, y que cuando se sumerja, después de haberse sumergido 7 veces, su lepra iba a ser sanada. Y sale el mensajero de Eliseo, sale hacia donde está Naamán y le dice: el varón de Dios, el profeta de Dios dice que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces, y que cuando te hayas sumergido 7 veces, tu lepra va a ser sanada. ¿Se imaginan, amigos, un viaje tan largo, tan incómodo? Y
para que el profeta de Dios mandara un mensajero, no le recibiera y mandara un mensajero. ¿Cómo creen que se sintió Naamán en aquel momento? ¿Saben? Dice la palabra de Dios que Naamán se enojó mucho, se enojó bastante, que estaba muy furioso, estaba muy enojado, porque dijo: vine desde tan lejos para que el profeta no me recibiera. Yo pensé que iba a salir, que iba a orar, iba a invocar a su Dios, que iba a alzar sus manos al cielo, invocar a su Dios, iba a poner sus manos sobre mí y yo iba a ser sanado. Y no, manda un mensajero, ni siquiera sale a recibirme, sino que envía un mensajero a decirme que vaya y me lave al río Jordán 7 veces y que entonces sanaré. Estaba muy enojado, decía: ¿qué no habrá mejor de donde yo vengo ríos mejores? ¿Qué no habrá ríos mejores que este para que él me mande a lavarme al río Jordán? Estaba tan enojado, estaba muy enojado. Naamán, el general del ejército de Siria, estaba tan enojado porque ni siquiera el profeta lo había recibido, sino que había mandado ese mensajero, y él esperaba que el profeta hubiese salido y lo hubiera recibido y hubiera hecho una oración, invocado a Dios, y que Dios hubiera sanado su lepra. Él iba muy enojado, se subió a su carruaje y empezó su viaje de regreso. Pero saben, mientras él hacía este viaje y venía muy enojado, expresando lo que el profeta de Dios le había dicho, sus siervos le dijeron: espera un momento, Señor, espera un momento. ¿Qué acaso si el profeta de Dios no te hubiera mandado alguna cosa más difícil, no lo hubieses hecho? Ahora, cuando te ha mandado a que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y diciendo que si haces esto sanarás de tu lepra, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces si sabiendo que si obedeces las instrucciones que te dio el profeta de Dios vas a ser sano? ¿Por qué te es difícil obedecer? Entonces Naamán se quedó pensando en las palabras que le decían sus siervos y empezó a meditar y pensando dentro de él: es verdad, esta lepra es algo muy difícil con lo que he tenido que luchar. Ha sido algo muy doloroso que por días he sufrido del dolor de traer estas llagas en mi cuerpo. Es verdad, pensaba tal vez dentro de él, es verdad que es algo muy sencillo lo que se me pide, solamente ir y sumergirme 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán, ¿saben qué hizo? Le pidió a sus siervos que se dirigieran hacia el río Jordán. Y una vez llegando al río Jordán, ¿saben qué hizo? Se sumergió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. ¿Y saben qué pasó, amiguitos? Cuando Naamán salió la 7ª vez, después de haberse sumergido, Naamán salió sin lepra. Su piel estaba sana, ya no tenía más esas llagas que le dolían, que le atormentaban. Ya no tenía más esas llagas que le provocaban dolor y comezón. Él había sido completamente sano, y dice la palabra de Dios que su piel era tan suave y tan limpia como la de un bebé. ¿Han visto un bebé cómo tiene su piel tan suavecita? Pues Dios había sanado a Naamán y su lepra había desaparecido, y su piel era tan suave y tan hermosa como la de un bebé. Y ¿saben lo sencillo que fue
él solamente tuvo que obedecer las instrucciones que el siervo de Dios, el varón de Dios, le había mandado. Para él, al principio, había sido difícil poder obedecer esas instrucciones, pero cuando él obedeció a sus instrucciones, él recibió la sanidad por parte de Dios. Y sabe, muchas veces nosotros padecemos muchas cosas o tenemos problemas. Y Dios nos manda en su palabra, muchas veces a obedecerla, a confiar en Él, a esperar en Él, porque la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Él. Muchas veces podemos pensar que es imposible poder lograr lo que esperamos o recibir lo que esperamos, como Naamán. Tal vez Naamán pensaba que él iba a morir con esa lepra, que él iba a morir con esas llagas, que él nunca más iba a volver a ver su piel limpia. Pero como dice la palabra del Señor, no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada que Dios no pueda sanar. Solamente hay que creer y obedecer a la palabra de Dios. A Naamán se le mandó que fuera y se sumergiera en el río Jordán, y a nosotros se nos manda obedecer a la palabra de Dios. Se nos manda tener fe. Dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y le dijéramos a esa montaña, muévete de aquí y muévete de aquí allá, la montaña se va a mover. Pero saben que es necesario tener fe, es necesario creer que Dios va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Tenemos que confiar en Dios. Naamán fue sanado de su lepra porque él obedeció las instrucciones que el profeta de Dios le había ordenado. Aunque de primero le fue difícil obedecer las instrucciones, él sabía que él tenía que obedecer si él quería ser sano. ¿Saben que esta historia es una historia muy hermosa? La palabra de Dios tiene la solución para los problemas de la vida. Solo tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Esta historia de Naamán nos enseña dos cosas muy importantes. Una es que Dios utiliza a las personas menos esperadas para hacer cosas grandes. Saben que la joven que estaba trabajando, que estaba sirviendo en la casa de Naamán, fue una de las piezas claves para que Naamán recibiera su sanidad. Esta jovencita venía de Israel, ella había conocido el poder de Dios, cómo Dios se manifestaba a través de la vida del profeta Eliseo, y ella vino y lo dijo a su señora, y a través de eso Naamán pudo saber que había una esperanza para él, que había una solución posible para su problema. Entonces, esta jovencita es una pieza clave en esta historia, que nosotros podemos aprender de ella, que donde nosotros estemos debemos de compartir de la palabra de Dios, debemos de compartir del grande amor y del grande poder de Dios con todas las personas, porque hay personas que no han conocido a Dios, amiguitos, como tú y yo lo conocemos. Nosotros conocemos y sabemos que Dios sana, sabemos que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Sabemos que Dios nos ayuda cuando tenemos necesidad, Él nos suple. Entonces hay gente, amiguitos, a nuestro alrededor que está esperando una solución a su problema, y sabe que nosotros podemos ser parte de esa solución. Nosotros podemos presentarle la solución, que es Dios.
Nosotros podemos hablarle de Dios y ellos pueden recibir el milagro de Dios. Entonces nosotros podemos aprender en esta enseñanza que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Pero hay otra cosa que aprendemos el día de hoy, que aprendió Naamán, que es obedecer las instrucciones. Que cuando nosotros obedecemos las instrucciones que Dios nos da, es más fácil recibir el milagro de Dios. Entonces tenemos que obedecer las instrucciones que Dios nos da. Es algo que estábamos viendo al principio con Dina, ¿lo recuerdan? ¿Y qué les parece si le hablamos a Dina a ver si ella pudo solucionar su problema? ¿Sí? Vamos a hablarle. Dina. ¡Ahí voy! Hola, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Dina? Súper bien, miren. Ah, ya traes tu reloj, Dina. Y ya está funcionando bien, mira, ya trae la hora correcta. Ay, no, yo me fui aquí y dije, no voy a poder con esas instrucciones. Pero dime que ¿Qué pasó, Dina? están bien fáciles esas instrucciones. Y pues, aquí ya está funcionando mi reloj como debe ser. ¿Y te diste cuenta, Dina, que cuando tú querías hacerlo, tú sola, sin seguir las instrucciones, no pudiste hacerlo? No podía. Yo le frenaba y le picaba y así, pero pues no funcionaba. Bueno, y es muy importante, Dina, seguir las indicaciones, las instrucciones para poder lograr lo que queremos realizar. Sí, niños, ustedes siempre tienen que seguir las instrucciones de mami, de papi, para cualquier cosa. Siempre sigan las instrucciones porque va a ser más fácil. Es algo que, ¿saben qué, amiguitos? El día de hoy aprendimos. Dina, fue una enseñanza que tuvimos el día de hoy, que tenemos que seguir las instrucciones que Dios también nos da. Así como tú lo seguiste con tu reloj, nosotros tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos da. Y ¿saben qué, amiguitos? Como cada semana estamos recibiendo una enseñanza que se nos habla de algo muy importante en la palabra de Dios, hoy aprendimos dos cosas: que nosotros podemos ser de bendición para la gente que no conoce de Dios, y que también tenemos que seguir las instrucciones. Y saben que esta semana que va a correr, va a transcurrir, vamos a dejar esa tarea, vamos a trabajar en eso, en que tenemos que ser de bendición para la gente que está a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que no conocen de Dios. Tenemos que presentarles a Dios, tenemos que presentarles la solución a su problema, que es Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios con ellos. Tal vez podemos hacerlo por medio de un mensaje, podemos hacerlo por medio de una llamada a un primito, a un tío, a una tía. Podemos decirles que confíen en Dios, y también tenemos que trabajar en seguir las instrucciones, ¿verdad? Cuando mami y papi nos den una instrucción, tenemos que seguirla como ellos nos la dijeron para poder lograr el resultado que esperamos. Entonces, esa tarea se la vamos a dejar, Dina, a nuestros amiguitos, que tenemos que compartir, ser de bendición, compartir de la palabra de Dios, pero que también tenemos que obedecer y seguir las instrucciones que se nos dan. ¿Cómo ves, Dina? No, pues muy bien. Niños, hagan su tarea, por favor. Compartan con las personas que no conozcan de Dios. Vayan con sus primos, con sus tíos. Márquenles por teléfono, porque acuérdense que no podemos salir de casa, ¿eh? ¿Y qué te parece, Dina, si hacemos una oración para despedirnos de nuestros amiguitos? Sí, está bien. A ver. Bueno, vamos a cerrar los ojitos y vamos a dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir con nuestros amiguitos. Te damos gracias por cada uno de nuestros amiguitos que nos están viendo, y los bendecimos, Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser como esa jovencita que estaba en la casa de la mujer de Naamán, sirviendo ahí, Señor,
que podamos ser como ella y que podamos llevar una palabra de esperanza a las personas que están necesitadas, Señor, y que también podamos obedecer las instrucciones que se nos dan, así como Naamán lo hizo, Señor, que podamos obedecer a mami y a papi las indicaciones que nos dan, y que yo te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis amiguitos que nos están viendo, y que bendigas a cada una de las mamis y de los papis que nos están viendo, que los guardes, que los protejas, y que muy pronto, sabemos, vamos a estar todos juntos, reunidos, escuchando de la palabra tuya, Dios. Te damos muchas gracias, Dios. Te pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos gloria y a quien damos honra. Amén. Amén. Recuerden, niños, que esta historia la pueden seguir leyendo y la pueden encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, por si quieren seguir aprendiendo y si quieren seguir leyendo, porque vienen muchas cosas más de esta historia. Pueden durante esta semana seguir leyendo esta historia que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán y el profeta Eliseo. Que el Señor les bendiga, niños.